Capítulo 8. Quien ama a Jesucristo huye de la tibieza y busca los medios de alcanzar la perfección, que son: primero, desearla; segundo, resolverse a ella; tercero, la oración mental; cuarto, la comunión; quinto, la oración. La caridad no se pavonea. Corintios 13:4. Explicando San Gregorio estas palabras, la caridad no se pavonea, dice que la caridad, deseosa de ir siempre adelante en el amor de Dios, no admite nada que no sea recto y santo, que es lo que antes había escrito el apóstol. Colosenses 3:14. Revestíos de la caridad, que es el vínculo de la perfección. Fin del versículo. Y porque la caridad ama la perfección, se desprende de aquí que aborrece la tibieza con que sirven a Dios ciertas almas, con grave riesgo de perder la caridad, la gracia divina, el alma y todo. Primero, de la tibieza. Importa ante todo señalar dos especies de tibieza, la una inevitable y la segunda que se puede evitar. La inevitable es aquella de la cual ni los santos se vieron exentos, y abarca todos los defectos que cometemos sin plena voluntad y tan solo por nuestra frágil naturaleza, como las distracciones en la oración, las inquietudes interiores, las palabras inútiles, la curiosidad vana, los deseos de bien parecer, cierta sensualidad en el comer o en el beber, algunos movimientos de la concupiscencia no reprimidos al instante y cosas semejantes. Defectos son estos que debemos evitar en cuanto en nuestra mano esté. Mas debido a nuestra flaca naturaleza, viciada por el pecado, es imposible evitarlos por completo. También debiéramos detestarlos una vez cometidos, porque no son del agrado de Dios. Pero como advertimos en el capítulo anterior, debemos guardarnos de caer por ello en turbación y desaliento, porque como dice San Francisco de Sales, los pensamientos que nos angustian no vienen de Dios, que es príncipe de paz, sino que traen su origen o del demonio, del amor propio o de la estima que de nosotros mismos tenemos. Fin de la cita. Estos pensamientos, pues, que nos inquietan, debemos luego rechazarlos sin hacer caso de ellos. Dice el mismo santo que los defectos indeliberados, así como se cometen indeliberadamente, involuntariamente se borran también con un solo acto de dolor o un acto de amor. La venerable María del Crucificado benedictina vio en cierta ocasión un globo de fuego dentro del cual caían muchas pajas, y advirtió que todas quedaban reducidas a pavesas, y a la vez le fue dado a entender que un fervoroso acto de amor divino consume todas las imperfecciones que hay en el alma. El mismo efecto produce la Sagrada Comunión, según el Concilio de Trento, que llama a la Eucaristía remedio y medicina que nos libra de las culpas cotidianas. Aunque tales defectos no dejen de serlo con todo, no impiden la perfección, es decir, el caminar hacia la perfección, porque en esta vida miserable nadie puede llegar a la suma de la perfección que se consigue solamente en la eterna bienaventuranza. La tibieza, pues, que impide llegar a la imperfección es la evitable, cuando se caen pecados veniales deliberados, porque estos pecados cometidos a cara descubierta se podrían evitar perfectamente, ayudados de la divina gracia, aún en la vida presente. De aquí que Santa Teresa dijese: pecado muy de advertencia, por chico que sea, Dios nos libre de él. Fin de la cita. Tales son, por ejemplo, las mentiras voluntarias, las murmuraciones leves, las imprecaciones, los resentimientos manifestados con la lengua, las burlas del prójimo, las palabras picantes, el alabarse y andar tras de la estima propia, los rencores y malquerencias abrigados en el corazón, la afición desordenada a personas de diverso sexo. Oh, exclamaba Santa Teresa, que quedan unos gusanos que no se dan a entender hasta que nos han roído las virtudes, por lo que en otro lugar advierte: miren que por muy pequeñas cosas va el demonio barrenando agujeros por donde entren las muy grandes. Fin de la cita. Debemos, pues, temer cometer tales defectos deliberados, porque ponen a Dios como en la necesidad de privar al hombre de las divinas ilustraciones, y del socorro de su mano poderosa y de sus más suaves y regalados consuelos espirituales.
De aquí nace que el alma se da las cosas espirituales con tedio y con trabajo, por lo que empieza por abandonar la oración, la comunión, las visitas al Santísimo Sacramento, las novenas y finalmente, con toda facilidad, lo dejará todo, como ha acontecido no raras veces a tantas desgraciadas almas. Esto significa aquella amenaza del Señor a los tibios. Apocalipsis 3:16. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y ni caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Fin del versículo. Cosa chocante, dice. Ojalá fueras frío. Pues ¿qué? ¿Vale más ser frío, es decir, privado de la gracia, que tibio? Sí. En cierta manera es preferible estar frío, porque el frío puede fácilmente enmendarse, aguijoneando por el torcedor de la conciencia, en tanto que en la tibieza se hacen las paces con los pecados, sin cuidarse ni pensar siquiera en mudar de vida. Y por esto se da casi por desesperada su cura. El que cayó del fervor en la tibieza, dice San Gregorio, está desesperado. Fin de la cita. Decía el venerable padre Luis de la Puente que él podía haber cometido innumerables defectos en su vida, pero que nunca había pactado con ellos. Hay personas, al contrario, que capitulan con sus faltas, de donde procede su ruina, especialmente cuando se trata del amor propio, de honras vanas, del exceso de allegar riquezas, de rencor o faltas de caridad, de aficiones menos honestas con personas de diferente sexo. Grande riesgo corren estas almas, según expresión de San Francisco de Asís, de que los cabellos se les truequen en cadenas que los arrastren al infierno. En todo caso, no se santificarán y perderán la corona que Dios les tenía preparada de haber sido fieles a la gracia. El pajarillo, libre del lazo que los sujetaba, presto toma vuelo y se remonta por los aires. Igual acontece al alma libre de todo apego a las cosas terrenas. Vuela hacia Dios en tanto que un solo hilillo que la sujeta a la tierra bastará para estorbarla subir al cielo. ¿Cuántas personas espirituales no llegan a la santidad por no esforzarse en dar de mano a ciertas aficioncillas? Todo este daño proviene del poco amor que se tiene a Jesucristo. Algunos hay que andan como engolfados en la propia estima, otros que se irritan si las cosas no van como deseaban. Otros regalan el cuerpo por razones de salud. Otros dan entrada en el corazón a afectos terrenos y el interior lo tienen siempre disipado, ganosos siempre de escuchar y saber mil cosas ajenas al servicio de Dios y sólo conformes con sus gustos. Aquellos finalmente desconocen el sufrir la más mínima desatención, y de ahí que se turben, abandonen la oración y el recogimiento, y unas veces se muestran alegres, otras tristes e impacientes, según vayan o no las cosas conforme a sus inclinaciones o estado de ánimo. Estos tales no aman a Jesucristo, o lo aman con menguado amor, y lo que hacen es desacreditar la verdadera devoción. Segundo, remedios contra la tibieza. Pero ¿y quien haya caído en tan miserable estado de tibieza, qué deberá hacer? Cierto que es harto difícil ver al alma tibia recobrar el primitivo fervor, mas también es cierto que el Señor dijo que lo que los hombres no pueden, lo puede Dios. El que ruega y emplea los medios a ello conducentes, presto alcanza lo que desea. 5 son los medios para salir de la tibieza y adelantar en la perfección, a saber: primero, desearla; segundo, resolverse a ello; tercero, la oración mental; cuarto, la comunión; y quinto, la oración. Tercero, del deseo de la perfección. El primer medio, por tanto, para salir de la tibieza es el deseo de la perfección, y este a la vez es el primer medio para ser perfectos. Son los santos deseos alas que nos hacen volar sobre la tierra, porque como dice San Lorenzo Justiniano, además de darnos fuerzas para andar por el camino de la perfección, alivian también las penas del caminar. Nos dan fuerzas, dice el santo, y nos hacen la carga más liviana. El que verdaderamente desea la perfección va siempre adelante, sin darse punto de reposo, y si no se cansa, al cabo llegará.
Por el contrario, quienes no alimentan este deseo volverán atrás y cada día serán más imperfectos. Dice San Agustín que en los caminos de Dios no ir adelante es retroceder. Quien no se esfuerza por seguir adelante en lo comenzado, presto verá que vuelve atrás, arrastrado por la corriente de la corrompida naturaleza. En gravísimo error están quienes sostienen que Dios no exige que todos seamos santos, ya que San Pablo afirma: «Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación». Fin de la cita. Dios quiere que todos seamos santos, y cada uno según su estado. El religioso como religioso, el seglar como seglar, el sacerdote como sacerdote, el casado como casado, el mercader como mercader, el soldado como soldado, y así de los demás estados y condiciones. Hermosos son los documentos que acerca de esto trae mi gran abogada Santa Teresa. En un lugar dice: «Que siempre vuestros pensamientos vayan animosos, que de aquí vendrán a que el Señor os dé gracia para que lo sean las obras». Fin de la cita. En otros se expresa así: «Tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios, que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor». Fin de la cita. Y en confirmación de lo dicho, atestiguaba tener experiencia de que las personas animosas en poco tiempo aprovechan mucho. «Y no penséis que ha menester nuestras obras», proseguía, «sino la determinación de nuestra voluntad. Mas que le vean en el Santísimo Sacramento y comunicar sus grandezas y dar de sus tesoros, no quiere sino los que entiende que mucho lo desean, porque estos son sus verdaderos amigos. Sea bendito por todo, que he visto claro no dejar sin pegarme, aun en esta vida, ningún deseo bueno». Fin de la cita. Tan generosa y noble era en su amor Santa Teresa, que cierto día con santa osadía dijo al Señor que se holgaría de ver en el cielo a otros con más gloria que ella, pero que no sabía si se holgaría de que otro amase a Dios más que ella. Menester es, por tanto, revestirse de ánimo esforzado y generoso. Lamentaciones 3:25. Bueno es Yahvé para quien él espera. Fin del versículo. Dios es sobrado bueno y liberal para quien le busca de corazón. Ni siquiera nuestros pecados pasados pueden impedirnos alcanzar la santidad si de verdad la deseamos. Prosigue Santa Teresa: «Mas es menester entendamos cómo ha de ser esta humildad, porque creo el demonio hace mucho daño para no ir muy adelante gente que tiene oración, con hacerlos entender mal de la humildad, haciendo que nos parezca soberbia tener grandes deseos y querer imitar a los santos y desear de ser mártires». Fin de la cita. El apóstol escribe en Romanos 8:28: «Sabemos que Dios coordena toda su acción al bien de los que le aman». Fin del versículo. Y la glosa añade hasta los pecados, pues también los pecados cometidos pueden cooperar a nuestra santificación, en cuanto su recuerdo nos hace más humildes y agradecidos a vista de los favores que Dios nos otorga, después de haberlo ofendido tanto. «Yo nada puedo», debe decir el pecador, «nada merezco más que el infierno, pero he de tratar con un Dios de infinita bondad que tiene empeñada la palabra de oír a todo el que le pidiere, pues que me libró de la eterna condenación y quiere ahora que sea santo, ofreciéndome para ello su ayuda. Bien puedo llegar a serlo, no ciertamente con mis fuerzas, sino con el favor de Dios que me conforta». Filipenses 4:13. «Para todo siento fuerzas en aquel que me conforta». Fin del versículo. Cuando experimentemos excelentes deseos, esforcemos al punto el ánimo, y poniendo a Dios por fiador, llevémoslo prestamente a la práctica. Y si luego surgiere cualquier impedimento en la vida espiritual, resignémonos a la voluntad de Dios. El querer de Dios ha de prevalecer sobre todo nuestro buen deseo. Santa María Magdalena de Pazzi antes hubiera renunciado a la perfección que alcanzarla contra la voluntad de Dios. Cuarto, de la resolución. El segundo medio para alcanzar la perfección es la resolución de entregarse del todo a Dios.
Muchos están llamados a la perfección. Los mueve a ello la divina gracia y hasta tienen deseos de alcanzarla. Mas porque les falta esta resolución, viven y mueren tibios e imperfectos. No basta el deseo de la perfección si no va acompañado de firme resolución de alcanzarla. ¿Cuántas almas se alimentan de solos deseos y no dan ni un paso en los caminos de Dios? Estos son los deseos de que nos habla el sabio. Los deseos del perezoso lo matan. El perezoso no deja de desear, pero no se resuelve a adoptar los medios para conseguir la santidad propia de su estado. Dice: «Ah, si viviese en un desierto y no ya en casa, si pudiera habitar en un monasterio, entonces sí que me entregaría del todo a Dios». Y entre tanto no puede sufrir a tal persona, se resiste a oír palabras de contradicción, anda derramado en 1000 cosas exteriores, caen incontables defectos, gula, curiosidad, soberbia, y a vuelta de eso sigue suspirando. «Ah, si tuviese, si pudiese». Tales deseos causan más daño que utilidad, porque mientras uno se alimenta de ellos, prosigue viviendo en sus imperfecciones. San Francisco de Sales decía: «No apruebo que una persona, ligada por un deber o vocación, se pare a desear otro género de vida que no sea conforme con su oficio, ni se meta en ejercicios incompatibles con su estado actual, porque esto disipa el corazón y lo hace andar flojo y tibio en los ejercicios a que está obligado». Fin de la cita. Lo que hace falta es desear la perfección y con varonil resolución tomar los medios a ello conducentes. Escribe Santa Teresa: «El demonio ha gran miedo a ánimas determinadas, que tiene ya experiencia le hacen gran daño. Este es el oficio de la oración mental, saber buscar los medios que más directamente conducen a la perfección. Algunos hay que consumen grandes horas en oración, sin determinarse jamás a nada de provecho». Decía la misma santa: «Yo la quería más, la oración, que la de muchos años que nunca acabó de determinarse más al postrero que al primero a hacer cosa que sea nada por Dios». Y en otro pasaje añade: «Ya tengo experiencia en muchas, que si me ayuda al principio a determinarme a hacer lo que siendo por solo Dios, hasta en comenzarlo quiero, para que más merezcamos que el alma sienta aquel espanto y mientras mayor, si sale con ello, mayor premio y más sabroso se hace después». Fin de la cita. La primera resolución ha de ser determinarse a morir antes que cometer un pecado deliberado por leve que sea. Es cosa averiguada que por más esfuerzos que hagamos, sin la gracia y favor de Dios, no alcanzaremos victoria sobre las tentaciones. Mas también es cierto que Dios espera que hagamos por nuestra parte algún esfuerzo para intervenir Él después con su gracia, que ayudando a nuestra flaqueza nos sacará victoriosos. Esta determinación, al par que desbarata cuantos tropiezos haya en nuestro camino, nos da mucho ánimo porque nos certifica hallarnos en la amistad divina. San Francisco de Sales afirmaba: «La mayor seguridad que podemos tener de hallarnos en esta vida en gracia de Dios no consiste precisamente en que sintamos amor por Él, sino en el sincero y total abandono de todo nuestro ser en sus manos, y en la inquebrantable resolución de no consentir jamás en ningún pecado, sea leve, sea grave». Fin de la cita. A esto llamamos ser delicados en conciencia. Adviértase aquí de paso que una cosa es ser delicado de conciencia y otra ser escrupuloso. Ser delicado de conciencia es necesario para santificarse, pero ser escrupuloso es defecto que causa no pocos perjuicios, por lo que se impone obedecer al director espiritual y dominar los escrúpulos, que no son sino vanas y no razonables aprensiones. Es necesario, en segundo lugar, determinarnos a escoger lo más perfecto, no sólo de lo que agrada a Dios, sino también lo que absolutamente es de su mayor agrado. Decía San Francisco de Sales: «Hay que comenzar por una seria y determinada resolución de hacer a Dios total entrega de nosotros, protestando que en lo venidero queremos ponernos del todo en sus manos, renovando a tiempo esta misma determinación». Fin de la cita.
San Andrés Avelino hizo voto de adelantar a diario en la perfección. Quien quiera santificarse no es necesario que haga tal voto, pero sí que procure a diario adelantar en la perfección. Escribe San Lorenzo Justiniano: cuando uno camina de veras por el camino de la perfección, más hambre siente de proseguir adelante, y al paso que va creciendo en la perfección, más hambre siente de ello, porque siendo más fuertes los rayos de la divina luz, le parece que no tiene virtud alguna ni hace cosa de provecho. Y si por ventura cree haber hecho algo bueno, lo haya cargado de imperfecciones y todo le parece poco. De aquí que de continuo trabaje el alma para lograr la perfección sin pararse nunca ni decir basta. Fin de la cita. Lo que hagas, hazlo presto y no lo dejes para mañana. ¿Quién sabe si mañana tendrás tiempo de hacerlo? Advierte el Eclesiastés: todo lo que puedas hacer con tu fuerza, hazlo, y no lo difieras para mañana, y da la razón de ello diciendo: porque no hay obra, ni razón, ni ciencia, ni sabiduría en el Seol donde te encaminas. Porque en la otra vida se acabó el tiempo del bien obrar y merecer. Ni hay sabiduría para hacer el bien, ni prudencia para bien gobernarse, ya que una vez muerto lo hecho, hecho está. Aconteció que Sor Buenaventura, profesa del monasterio de la Torre de los Espejos, vivía vida de tibieza cuando fue a predicar los ejercicios espirituales a la comunidad el religioso Padre Lancicio, y Sor Buenaventura, que no deseaba salir del estado de tibieza, comenzó de mala gana a escuchar los sermones. Pues bien, en el primero se apoderó de ella la divina gracia con tal ímpetu que acudió prestamente a los pies del Padre y le dijo muy resueltamente: «Padre, quiero hacerme santa y conseguirlo prontamente». Cosa que llevó a cabo con el auxilio divino, pues vivió solo unos 8 meses, a continuación de los cuales murió en opinión de santidad. David decía: «Y dije, ahora empiezo». Glosando San Carlos Borromeo estas palabras exponía: «Ahora comienzo a servir a Dios». Y así tenemos que hacer, como si en lo pasado no hubiéramos hecho bien alguno. Porque todo cuanto por Dios hacemos es nada, dado que todos estamos obligados a hacerlo por Él. Resolvámonos pues a diario a comenzar a ser todo de Dios. No nos detengamos a mirar lo que hacen los demás ni cómo lo hacen, puesto que contados son los que de veras se dan a la santidad. De San Bernardo es esta sentencia: lo perfecto es siempre raro. Si queremos seguir al común de los hombres, seremos siempre imperfectos, como ellos lo eran, por regla general. Santa Teresa decía: «Donosa manera de buscar el amor de Dios, ansí que porque no se acaba de dar junto, no se nos da por junto este tesoro». Fin de la cita. Oh Dios, y qué poco es cuanto hiciéremos por Jesucristo, quien por nuestro amor nos dio sangre y vida. Es todo asco, añadía la santa, cuanto podemos hacer en comparación de una gota de sangre que el Señor por nosotros derramó. Fin de la cita. Los santos nada perdonaron cuando se trataba de complacer a un Dios que se ha dado por completo a nosotros, sin reserva alguna para obligarnos a no reservarle nada. Se te dio por entero, escribe el Crisóstomo, sin reservarse nada para sí. Pues si Él se dio por completo a nosotros, no es razón que andemos con reservas para con Él. Y por todos murió, dice San Pablo, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para aquel que por ellos murió y resucitó.